Capítulo 41. El desastre golpea. Grupo de Ejércitos Centro-Alemán, 18 de diciembre de 1941, 5:20 am. Más de 250.000 tropas, un gran destacamento del Grupo de Ejércitos Alemán estacionado en Mu, tenían su base cerca de la ciudad muana de Steinmark. Esta fuerza estaba dirigida por un tal general Felix Steiner. Un contingente simbólico de 4.500 soldados de la Fuerza Expedicionaria Británica, BEF, tenía su base en la cercana ciudad de Planck. Eran una parte autónoma del Grupo de Ejércitos Centro, que también estaba integrado por soldados austrohúngaros y muanos. En total, cerca de 470.000 soldados. Como complemento, también había una división Panzer para el Grupo de Ejércitos Centro. Cerca de 82 aeronaves de Steinmark estaban allí para respaldarlos. La base estaba tan animada como siempre, con los soldados alemanes, austrohúngaros y británicos preparándose para la Navidad, que sería en una semana. Steiner estaba ocupado, y con ocupado me refiero a que estaba ocupado devorando tartas de arándanos tradicionales de Mu junto a una taza de chocolate caliente, algo que amaba beber en el duro invierno muano que típicamente comienza a principios de diciembre. Oyó que llamaban a la puerta de su cabaña. «Adelante», dijo Steiner. «Señor. Soy el coronel Gunther de la tercera división muana, le he traído un informe», dijo Gunther, quien dudaba como si trajera malas noticias. «Dígame más». «Sáltese las formalidades», ordenó Steiner. «Soldados del Imperio Gravalcas y de Galia han invadido Mu ayer por la tarde, señor. La mayor parte de nuestra patrulla fronteriza fue aniquilada y las fuerzas del Imperio Gravalcas por sí solas suman 1 millón y están respaldadas por cientos de tanques. Ya han tomado 7 ciudades», dijo Gunther. Steiner se quedó sin palabras, sin notar que su taza de cerámica se resbalaba de sus manos y se hacía añicos en 1 millón de pedazos tras caer sobre la mesa. «¿Qué? ¿Me dice esto ahora? ¿A qué distancia están de Steinmark?», preguntó Steiner. «A unos 260 kilómetros, señor». «Cielos. Avisen de la alerta. Informen a los británicos y a los austríacos. Hacemos las maletas y nos largamos de aquí», dijo Steiner mientras corría al puesto de mando. Él, juzgando por los informes de inteligencia, sabía que el Imperio Gravalcas desplegaba tanques de este tipo. Ound, tanque mediano. Tanque ligero Schaffer. Tanque mediano Ound 2. Steiner sabía que los tanques medianos Ound del enemigo eran bastante efectivos y el principal oponente para los Panzer IV de sus divisiones y las de Mu. Pero sabía que los Panzer IV eran más que un rival a la altura para los tanques Ound. Los tanques ligeros Schaffer podrían ser una molestia menor, pero nada que un buen Panzerfaust no pudiera solucionar. El único dolor de cabeza era el tanque mediano Ound 2, pero los informes indicaban que el enemigo desplegaba menos de 52 tanques Ound 2 y que estos no entrarían en producción masiva hasta finales de 1942. Aún así, los Panzers de Steiner incluían varios tanques Tiger junto a potentes Stuks. Sabía que el enemigo primero tenía que dispersarse para atacar a las naciones del sur en la punta del continente, sin mencionar que tendrían que cruzar elementos de la línea Falkenhayn, lo que sería una amenaza para sus avances. Steinmark caería, pero preservar a sus soldados era su deber. «Ordenen a todos los soldados empacar y prepararse para evacuar. Envíen una alerta a los austrohúngaros. Informen al general de brigada británico que evacue Planck y se una a nosotros. Correremos hacia la línea Falkenhayn. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de ser cercados». «Se hará, general». Steiner envió un mensaje a través del Enigma de vuelta al mando. Steinmark era un lugar insostenible para organizar una defensa. Simplemente había elegido la ciudad no por su posición estratégica, sino para abastecer adecuadamente a sus soldados. Por lo tanto, comunicó sus deseos de evacuar Steinmark y moverse hacia el interior, a la línea Falkenhayn. 2 horas después, convoy de evacuación. Steiner logró recomponerse con éxito, gestionando la evacuación de más de 465.000 soldados. Al resto, unos 5.000 soldados, los había apostado a lo largo de las aldeas y ciudades para frenar el avance enemigo causando caos y confusión. El destacamento incluía 1.200 tropas de asalto de élite. Los tanques escoltaban la fila de camiones y vehículos blindados. Sus hombres estaban a salvo, o eso pensaba. ¡Bum! Varios tanques ligeros Schaffer emergen de las líneas de árboles cercanas intentando caer sobre los camiones de suministros. «¡Hijo de puta! Maldita sea! Ordenen a los tanques de retaguardia contraatacar. Esos suministros son cruciales».
gritó Steiner. En instantes, media docena de tanques Tiger irrumpieron en la retaguardia, aniquilando a más de 12 tanques ligeros Schaffer antes de que pudieran causar daños serios a los camiones. Infantería enemiga, gritó alguien. Ordenen a los soldados continuar la evacuación excepto a la 18ª división. Ordénenles desmontar y enfrentar a los enemigos. Pidan a los británicos que colaboren también, dijo Steiner. Steiner se puso nervioso. No podía arriesgarse a perder a casi medio millón de hombres en manos del enemigo. Punto de vista de un soldado alemán, soldado Ludwig. El soldado Ludwig recargó un clip en su Kar 98K para disparar mientras más enemigos aparecían de la nada. Apuntó salvajemente y disparó, alcanzando a algunos, pero más tomaban su lugar. ¿Por qué ahora de entre todos los momentos? El hecho es que su comandante había ordenado una evacuación apresurada, dirigiéndose a saber dónde. Tanques ligeros enemigos, gritó alguien mientras cubos de basura oxidados con forma de tanque aparecían de la nada entre los arbustos, acribillando y mutilando a sus camaradas y destruyendo también un semioruga. Ludwig, agarra el Panzerfaust, gritó alguien. En ello estoy, dijo Ludwig mientras tomaba un Panzerfaust de un soldado muerto. Ahora, están justo cerca de nosotros. Muere, maldito cubo de óxido, gritó Ludwig mientras disparaba el Panzerfaust y el tanque explotaba. La tripulación del tanque, con sus ropas en llamas, salió arrastrándose, solo para ser bayoneteada por soldados muenos en pánico. Más tanques, gritó alguien. Otra vez no. Cazacarros mueno Stug no. 240, Capitán León. El Capitán León, de 21 años, observaba el caos en la columna de evacuación. Es uno de los afortunados seleccionados para el entrenamiento con los tanques Stug, uno del que sacará gran provecho. Pero estaba algo impactado al ver 32 tanques del Imperio Gravalcas que parecían venir hacia él, aunque en realidad no podían ver a su cazacarros, debido al ingenioso camuflaje especial M45. Capitán, los tanques enemigos todavía se nos acercan. Bien, bien. León se mantuvo firme. Había posicionado su tanque exactamente para esto. Su vehículo estaba en una posición de hull down, casco oculto, aprovechando el blindaje frontal del Stug. Sin mencionar el potente cañón de 75 milímetros. A lo largo del camino, otros 5 Stugs esperaban su señal. Fuego, ordenó León. El proyectil de 75 milímetros surcó el aire, impactando de lleno en la torreta del tanque Ound enemigo. El tanque explotó en llamas. Los soldados del Imperio Gravalcas estaban estupefactos. Inicialmente no pensaron en la existencia de tanques enemigos, ya que su complejo de superioridad les hacía creer que los oponentes eran tan primitivos que no poseerían blindados. El convoy se detuvo y se amontonó a lo largo de los caminos de lodo, un error fatal. Fuego, gritó León mientras otro de sus proyectiles impactaba y destruía un tanque ligero Schaffer en medio de la formación. Esto causó un caos total. Ahora los Gravalcas se daban cuenta de que estaban bajo ataque. Los enemigos disparaban salvajemente a los pajares junto al camino, pensando que los soldados de Mu se escondían tras ellos. Algunos tanques intentaron huir saliéndose del camino, pero quedaron atascados en los charcos de lodo a los lados de la ruta. Los otros Stugs se unieron al ataque, disparando también contra los tanques enemigos. Capitán, creo que nos vieron, dijo el artillero mientras León veía las torretas de los tanques enemigos girar hacia él, junto con la infantería enemiga desplegando cañones antitanque. Docenas de proyectiles de 40 milímetros y 60 milímetros rebotaron en el casco frontal. Cabe decir que los tanques que notaron al Stug de León eran los tanques ligeros Schaffer, cuyo calibre era prácticamente inútil contra él. Ordenen a todos los tanques comenzar el asalto, dijo León, transmitiendo la orden. Respondió el radiooperador. Tras esto, los otros 5 Stugs cayeron sobre el caos y la confusión, lloviendo plomo sobre los pobres soldados del Imperio Gravalcas que estaban siendo rodeados y cercados. Media docena de Panzer IV de Mu, provenientes de los flancos traseros de la columna en retirada, se desviaron y llegaron al campo de batalla a tiempo para unirse a los Stugs. Dado que la mayoría de los tanques del Imperio en esta columna eran los inútiles tanques ligeros Schaffer y los efectivos tanques Ound eran pocos, pues la mayoría estaba ocupada persiguiendo al convoy superados por los tanques de Mu. Solo quedaron restos humeantes y soldados enemigos asustados agitando banderas blancas. Emboscada exitosa. Aquí el Capitán León, todos los tanques retrocederán al sector Rhein para la segunda emboscada, dijo León por radio. Los cadetes de Mu ya comenzaban a demostrar su valía en la guerra.
Con victorias como esta, aunque fueran menores, demostraban que Mu podía valerse por sí misma. Dentro del vehículo de mando de Steiner. Señor, la situación se ve sombría, dijo un oficial. Según las actualizaciones actuales, una división de Mu está cerca del pueblo de Helden, pero están demasiado lejos para que los auxiliemos. Nuestro flanco sur se está quedando atrás y poco a poco está siendo rodeado, maldita sea. Se dijo Steiner a sí mismo. General, si nos empujan a estos niveles de cerco, no puedo imaginar qué habría pasado si nos hubiéramos quedado en Steinmark. Por lo que he oído, los Gravies ya capturaron Steinmark ayer. Llevamos huyendo casi 3 días, ¿hay alguna fuerza lista para desviar a los Gravalcas y relevarnos? Preguntó Steiner. De hecho, tras evacuar Steinmark, las fuerzas de Steiner, aunque sumaban casi 500.000, no podían luchar en campos de batalla insostenibles. Además, la evacuación no fue organizada y de hecho se dividió gradualmente en grupos astillados de 8.000 a 12.000 hombres. Pero existían grupos más grandes como el de Steiner, cuya fuerza de evacuación tenía aproximadamente 230.000 soldados. Señor. Buenas noticias. El general austrohúngaro Tomás está en camino para cortar el paso al enemigo. Finalmente, buenas noticias para mí. Además, ¿por qué demonios esos Tommy son inalcanzables? Esos británicos simplemente me irritan, dijo Steiner. La última vez que supimos de ellos, se separaron de la columna de evacuación y prefirieron ayudar combatiendo a los Gravies y a los Gallianos, explicó el oficial. Bueno, de nada sirve intentar domarlos, déjenlos andar libres, concluyó Steiner. Punto de vista del soldado británico Albert. El soldado Albert y el resto de su batallón estaban en la defensa de una aldea que, si era atravesada, daría a las fuerzas del B fácil acceso al convoy de camiones de combustible que seguía a los alemanes y buenos en retirada. Oye, Albert. Prepara la ametralladora Vickers en el balcón. Vienen más Gravies. Otra vez no. Maldita sea. Refunfuñó Albert para sí mismo mientras instalaba la ametralladora pesada Vickers en un balcón, escondido tras 2 cajas de madera. Entonces, oleadas de soldados del Imperio Gravalcas, junto con tanques ligeros y vehículos blindados, irrumpieron en la aldea. Ratatatata. Albert abrió fuego sobre los descuidados Gravalcas, mutilando a un buen número de ellos antes de que lo notaran. Pero para entonces, los 3 cañones de 18 libras instalados por otros soldados desataron una emboscada devastadora, destruyendo la mayoría de los vehículos blindados y dejando un buen número de Schaffers enemigos pesadamente dañados o fuera de combate. ¡Ja! Tomen esto, nenas buenas para nada. Gritó Albert mientras descargaba una ráfaga de la Vickers. Además, el fuego rápido de los rifles Lee Enfield superaba a los rifles de los Gravalcas, quienes se vieron abrumados por el minuto loco Mad Minute, de los Lee Enfields. El ataque del Imperio Gravalcas flaqueó y colapsó en el caos al perder la mayor parte de su blindaje ante los cañones de 18 libras. Bajo el intenso fuego enemigo, sufrieron graves pérdidas antes de retirarse. Mientras tanto, 4 cuerpo de ejército austrohúngaro. El 4 cuerpo de ejército era la principal formación austrohúngara en Nu. Tenía más de 80.000 soldados y contaba con varios vehículos blindados y tanques a su disposición. Un destacamento de élite de tropas Hauptkommando, especialistas en ataques de choque. El general Tomás Boak era quien lideraba el 4 cuerpo. Su trabajo consistía en esperar hasta que los Gravalcas comenzaran a quedarse sin aliento persiguiendo a las fuerzas en retirada. Ese sería el momento de atacar. Ataquen ahora. Ahora es el momento propicio. Ordenó Boak. Sí, señor. Los soldados austrohúngaros comenzaron su ataque a las 8 de la mañana. Habían pasado unos días desde que el G inició la persecución de los alemanes. Estaban agotados y totalmente desprevenidos para encontrarse con los austrohúngaros, que eran tropas frescas y endurecidas en batalla. Los panzers austrohúngaros aparecieron de la nada, emboscando a una columna de tanques o de los Gravalcas. Al mismo tiempo, los obuses austrohúngaros, aunque eran menos de 20, bombardearon el centro de los Gravalcas implacablemente. Esto hizo que las fuerzas del Imperio Gravalcas se dividieran aún más para enfrentar a los austrohúngaros. Sin piedad, muchachos. Gritó Boak por la radio. Las fuerzas Hauptkommando austrohúngaras fueron la punta de lanza de la ofensiva, aplastando las líneas de suministro de los Gravalcas y causando un caos masivo en las filas del perseguidor. Las tropas austrohúngaras rodearon a la 19 División del B cerca de una aldea y los aniquilaron antes de lanzar un ataque aéreo sobre las fuerzas expuestas del enemigo. Mientras tanto, de vuelta con las fuerzas alemanas. Señor.
Buenas noticias. Las fuerzas austrohúngaras están distrayendo a una parte masiva del enemigo que nos persigue. El enemigo se está desmoronando, dijo un oficial. Gracias a Dios, después de una semana de absoluta desesperación, ¿cuántos perdimos?, preguntó Steiner. Con los informes llegando tanto de nuestras fuentes como de las muanas, perdimos aproximadamente unos 52.000 soldados. Mu perdió alrededor de 17.000. Para ser franco, la precipitación de su evacuación nos ha costado caro, dijo el oficial. Bueno, asumo la responsabilidad de este fiasco, parcialmente. ¿Quién demonios podía saber que el enemigo se acercaba? He solicitado constantemente al mando que aumenten las misiones de reconocimiento aéreo, lo que nos habría dado tiempo para defendernos o evacuar si despegaban temprano, pero no. El mando fue perezoso y solo envió algunos aviones de exploración un día antes del ataque. ¿Qué más creen que podía hacer?, cuestionó Steiner. Tiene razón, respondió el oficial, guardando silencio. Gunther, ahora debemos reagrupar nuestras fuerzas. Las de Mu, las nuestras, los austríacos y los británicos, ¿dónde podemos encontrarnos?, preguntó Steiner. Sugiero encarecidamente que nos reagrupemos en el pueblo de Dornbruck. Es bastante grande para ser un pueblo, en realidad. Está más cerca de nuestras líneas de suministro, lo que significa que podemos reabastecernos antes de dirigirnos de vuelta a la línea Falkenhayn, sugirió Gunther. Bien, organiza un encuentro con el general Boak. Quiero agradecerle en persona por su ayuda y discutir el plan con los otros comandantes sobre el reagrupamiento, dijo Steiner. Haré los preparativos necesarios, general, respondió Gunther. Pocas horas después, convoy conjunto, pueblo de Dornbruck, 4 de enero de 1942. Los soldados habían celebrado la Navidad y el Año Nuevo mientras huían días antes. No se desmoralizaron solo porque sus celebraciones fueran interrumpidas por el avance del Imperio Graf-Alkas. Las fuerzas alemanas, muanas, austríacas y británicas acordaron reagruparse en el pueblo de Dornbruck. Pero cuando llegaron a Dornbruck, el silencio los esperaba. ¿Por qué está este pueblo tan silencioso? General Boak, ¿tiene alguna idea?, preguntó Steiner. No me pregunte a mí, quizás la gente está durmiendo, dijo Boak. ¿A esta hora del día? Además, ¿por qué hay algunos edificios en llamas?, preguntó el general de brigada británico Jack Shelby. Siento que algo anda mal, mujer Steiner, preguntó el coronel general muano Nikolaus. Sí, traiga a algunas de sus compañías de tropas, salir solo podría ser peligroso, dijo Steiner. Huelo algo sospechoso, dijo Shelby. Klaus. Peter. Traigan a sus compañías, ordenó Steiner. Envíen a la 3 compañía. Ordenen a Watson que saque a la 3ª compañía, también algunos vehículos blindados, gritó Shelby. En pocos minutos, unos cientos de tropas alemanas y británicas se reunieron a la entrada de Dornbruck. Hombres, registren los edificios, uno por uno, ordenó Steiner. Bueno, me uniré a ustedes, tengo curiosidad por ver qué hay en el pueblo, dijo Boak. Steiner, Boak, Shelby y Nikolaus, escoltados por 2 pelotones, entraron en el pueblo. Este lugar es un maldito pueblo fantasma, murmuró Nikolaus para sí mismo. ¿Hay alguien aquí? Si es así, salga ahora mismo, gritó un soldado británico a todo pulmón. Ni una respuesta. ¿Está este pueblo abandonado, Nikolaus?, preguntó Boak. No, general, este pueblo definitivamente está poblado. Incluso se terminaron nuevas obras públicas por la asamblea del distrito. Incluso renovamos la estación de ferrocarril del pueblo, dijo Nikolaus. Los oficiales oyeron disparos distantes. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Shelby. Esto se pone serio por momentos, dijo Boak. Miren. Los oficiales alemanes han completado el registro, señaló Nikolaus. Klaus y Peter corrieron hacia Steiner. General. Saludaron los hombres. Descansen, caballeros, ¿encontraron algo en la escuela o en el mercado del pueblo?, preguntó Steiner. Todo el lugar está en un silencio sepulcral, pero encontramos varios cadáveres. Hay un jeep del Imperio Graf-Alkas ardiendo en la plaza del mercado, informó Klaus. Esperen, ¿qué? ¿Qué fueron esos disparos?, preguntó Steiner. Señor, nuestros hombres intercambiaron disparos con soldados del Imperio Graf-Alkas en el ayuntamiento. Encontramos cadáveres de mujeres que habían violado, encontramos lo que parecía ser el alcalde del pueblo muerto en su oficina. La clínica del pueblo es una carnicería, docenas de muertos, dijo Peter. ¿Qué demonios hacen esos gravies aquí? Esos depravados. Hijos de puta, murmuró un furioso Nikolaus.
Ordenen al 3 batallón asaltar el maldito pueblo ahora. Gritó Nicolaus por la radio. Entonces el grupo llegó al ayuntamiento, silencio de muerte, solo roto por el sonido del chisporroteo de una radio rota del Imperio Grabalcas. Entraron, recibidos por los cadáveres de una docena de soldados enemigos que parecían haber sido tomados por sorpresa por la partida de búsqueda alemana y murieron indefensos. ¿Alguna orden, señor?, preguntó Klaus. Vayan y pónganle una bala en el cráneo a cada uno, asegúrense de que esas escorias se queden muertas, ordenó Steiner. Nuestra reunión se ha ido a la maldita mierda, le murmuró Shelby a su capitán. Golpe seco. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Steiner. Creo que es el armario, dijo Boak. Oye, registra el maldito armario, le dijo Shelby a su capitán. El capitán levantó su revólver y abrió la puerta del armario, que crujió, entonces se reveló, era una niña que gritó tan fuerte que Steiner tuvo que cubrirse los oídos. Por favor, no me maten, suplicó la niña entre lágrimas. Cálmate, niña. Cálmate. Somos alemanes. Estamos aquí para ayudarte, dijo Steiner. La niña dejó de gritar y sollozar, pero temblaba, hasta que Shelby le dio una barra de chocolate Cadbury. Toma, pequeña, come un poco y luego hablamos, dijo Shelby. Nicolaus se acercó y se arrodilló a la altura de la niña. Pequeña, soy un compatriota muano, necesito que te calmes y digas qué le pasó a tu pueblo mientras no estábamos, preguntó Nicolaus en tono paternal. Había hombres asustadores con uniformes raros, como si fueran soldados, vinieron a nuestro pueblo en camiones y otros vehículos. Cuando nuestro alcalde intentó hablar con ellos empezaron a disparar y solloza a matar a la gente a sangre fría y quemaron algunas casas. Otros empezaron a saquear las casas, algunos hombres entraron en el banco de nuestro pueblo y robaron el oro de allí, asaltaron el ayuntamiento y mataron al alcalde. No sé qué le habrán hecho a la gente de afuera, dijo la niña. Cálmate, pequeña, estamos aquí, dijo Boak. General, hemos hecho un hallazgo interesante, dijo un coronel muano, que traía a un hombre con un uniforme extraño que llevaba la cruz de Grabalcas. El hombre fue empujado hacia adelante por 2 soldados muanos. Así es como se ve un Gravi. Maldito salvaje, murmuró Shelby para sí mismo, encendiendo su cigarrillo. ¿Quién y qué eres?, preguntó Steiner. Soy un soldado civilizado del gran imperio Grabalcas, simplemente saqué a estos salvajes de su miseria, ejecutando la voluntad del Meisu. ¿Eso incluye saquear y asesinar a inocentes, maldito bastardo?, preguntó Steiner, quien procedió a patear y golpear al soldado enemigo. Los bárbaros no merecen vivir, no son más que maleza que necesita ser eliminada, son nuestros para jugar y divertirnos con él, gritó el soldado cuando el cigarrillo de Shelby le quemó el cuello. Steiner, Shelby, Nicolaus y Boak empezaron a patear al soldado, ensañándose con él en una paliza grupal. Él es quien abusó de las mujeres como los otros, dijo la niña, escondiéndose detrás de Nicolaus. Así que tenemos a un maldito ladrón y violador en nuestras manos, murmuró Boak. ¿Y qué van a hacer, incivilizados? Van. Steiner le disparó al hombre con su luger, vaciando el cargador sobre el cadáver, disparando una y otra vez. Busquen supervivientes en el pueblo, ordenó Steiner. El batallón muano también llegó para entonces y juntos asaltaron el pueblo, rescatando a una docena de supervivientes aquí y allá, pero lo que vieron horrorizó a muchos. Muchas casas estaban quemadas o manchadas de sangre, dentro, algunos cadáveres estaban tan mutilados que dejarían en vergüenza a Jack el Destripador. También atraparon a algunos soldados borrachos del Imperio Grabalcas desmayados por aquí y por allá y los arrastraron fuera. En la escuela secundaria del pueblo, los estudiantes fueron mutilados y asesinados, los profesores muertos. Los Grabalcas habían cavado una fosa común apresurada que tenía 47 cadáveres. También se encontraron restos quemados de bebés. La tesorería del banco estaba vacía, algunos bastardos lograron saquear y marcharse también. Las escenas de horror aturdieron incluso a los veteranos más curtidos. Walter, un periodista alemán, capturó varias fotos que causarían indignación en casa. Señor, hemos evacuado a 170 supervivientes, también hay 32 prisioneros enemigos. Mátenlos a todos, no tenemos recursos para ocuparnos de ellos. Suban a los supervivientes a algunos camiones de repuesto que tengamos, dijo Boak con un asentimiento de Steiner. Los prisioneros del Imperio Grabalcas fueron fusilados y arrojados a sus propias fosas comunes antes de ser enterrados por los alemanes. Tras una noche en el pueblo fantasma, las tropas aliadas abandonaron el lugar con la primera luz del día. Algunos soldados sufrieron trastorno de estrés postraumático, TEPT, tras lo que vieron y requirieron asesoramiento psicológico.
El grupo llegó a la línea Falkenhayn a salvo. Las fotos tomadas por Walter fueron una sensación masiva en el mundo occidental, provocando indignación especialmente en los Estados Unidos tras la caída de la isla Baque. Las naciones juraron vengar la sangre de los inocentes derramada por los depravados Gravies y sus aliados. Fin del capítulo 41. El link a la historia del autor estará en la descripción.